Si gustan, pueden compartir el TikTok con sus conocidos, con personas que le gusta estudiar la Torá, con personas que le gustan de estos temas tan interesantes. Siéntanse la libertad de poder crecer en esta comunidad, en esta comunidad virtual, en este tipo de estudios, donde podamos sentir realmente que estamos aprendiendo. Vamos a saludar a todas las personas que se nos unen. Saludamos a Gisela, a Héctor, un fuerte abrazo, querido hermano, todo lo mejor para ti. Muchas bendiciones. A Majunco, a Gisela y a Yehudá. A todos ellos, muchísimas gracias por estar conmigo aquí, por seguir estudiando. Bueno, no vamos a hacer tantos preámbulos al shiur de hoy, vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar nuestro shiur haciendo un pequeño repaso de la clase de ayer, aunque como dije, pueden ver la clase que quedó grabada en nuestro canal YouTube, que se llama Torah y Hasidut desde Israel. Ahí pueden googlear en YouTube, pueden ver, aparece el logo que ustedes están viendo en la parte superior derecha, aquí arribita donde está. Hay un logo, hay otra, creo que tengo dos canales, pero utilizo realmente uno. Bueno, ayer estudiamos un tema muy interesante, un tema muy profundo bajo la perspectiva del judaísmo, que son referentes a las 7 semanas de Daniel. Comentamos mucho y trajimos a la palestra a varios mefarshim, a varios comentaristas, historiadores de nuestro pueblo, y pudimos ver que Daniel no es un profeta como tal. Daniel fue un personaje, un sabio, fue un jajam de Am Israel que fue llevado cautivo por Nabucodonosor cuando se conquistó Jerusalén, se destruyó el primer templo. Y él estaba estudiando un sefer. Vimos qué sefer estaba estudiando él, si todos se recuerdan. Vimos que él estaba estudiando el sefer de Yirmiyahu y él estaba viendo, estaba constatando lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos, de la destrucción del Beit HaMikdash y de las 70 semanas que se hablaban ahí. Por lo tal, él clamó al creador del universo, él doblegó su espíritu, Cabiajol, digámoslo de esta manera, y quería saber el porqué, quería saber la esencia de lo que se estaba transmitiendo, la destrucción del Beit HaMikdash, todos fueron llevados cautivos a Babel, etcétera, etcétera. Y él clamando en su tefilá que él hizo, una tefilá que hizo con Kavaná Lev, con la intención profunda de su corazón, se le apareció un malaj. No se le apareció. Jajamín dicen que Malaj Gabriel le transmitió un mensaje. Pero también vimos en el sur anterior que el único de los profetas que habló cara a cara con Hashem fue Moshe Rabenu. Los demás profetas, todos ellos tuvieron sueños, epifanías, digámoslo así. Ellos no tuvieron un contacto directo con el creador del universo, sino que Hashem utilizó malachim, es decir, utilizó enviados para que le transmitieran lo que iba de acontecer, bien sea en circunstancias buenas o en circunstancias que aparentemente no fuesen buenas. En este mismo orden de idea que tenemos y en este mismo espíritu de entendimiento que tenemos, de querer saber, comprender realmente cuáles fueron las semanas, cuáles son esas semanas de Daniel, nosotros vimos que el pasuk de Daniel nos habla a nosotros de una división tripartita de las 70 semanas como tal. Y aquí hacemos un pequeño resumen, o hagamos un resumen, partamos de este punto para tener la conexión como tal. La profecía que tuvo Daniel no constituye un bloque uniforme de 490 años. No es algo lineal esa profecía o esa percepción que él tuvo de un bloque uniforme de 490 años,
literal, lineales como tal, sino que el propio texto del Tanaj, Rabotai, articula tres fases diferenciadas. No es que vinieron los mefarshim, los comentaristas, y a ellos se les ocurrió decir, bueno, vamos a verlo como tres acontecimientos distintos. No, no fue así. Sino que la misma Tanaj nos dice a nosotros, perdón, que hay se divide en tres bloques, y esta división, como mencioné anteriormente, no es un aporte de los mefarshim, es decir, de los comentaristas, sino que emerge directamente del pasuk que estamos estudiando de Daniel Perej 9, como ya lo vimos anteriormente en el sur anterior, y esta primera fase habla de 7 semanas. 7 semanas, ¿cuántos son? Si nosotros multiplicamos 7 por 7 nos va a dar 49, y son 49 años como tal. ¿Najón? Entonces, un momento, por favor, que estoy monitoreando también aquí. No tengo a mi querida secretaria. Ok. Entonces, 7 por 7, sencillo, nos da 49. Y son 49 años. ¿Y de dónde sale eso? Entonces, tenemos que irnos a una de las autoridades o a los mefarshim, a las autoridades de nuestro pueblo de siglos anteriores, y Ibn Ezra y Rashi coinciden que este primer tramo de esta división tripartita de las 70 semanas parte de una expresión que aparece en el texto que dice Mich Moxadavar le Ashi Veligno Yerushalayim, desde la salida de la palabra para restaurar y reconstruir a Jerusalén, que es lo que traduce, lo cual Ibn Ezra y Rashi dicen que esto abarca el periodo que va desde el decreto persa de Ciro o Darío hasta la restauración funcional de la ciudad, es decir, de la construcción del segundo templo, la construcción de las murallas, la construcción o la renovación, digámoslo de esta manera, del Sanedrín, establecer nuevamente el Sanedrín, el modo de vida que existía en el Sanedrín como tal dentro del Beit HaMikdash, la vida cívica organizada en Am Israel, lo cual esta es una etapa, como dice Ibn Ezra y Rashi, que es una etapa de reconstrucción laboriosa realizada en angustia, que culmina con la consolidación del retorno bajo Ezra y Nehemías. Y dijimos en el Siur de ayer que este es el primer gran movimiento sionista que nos habla a nosotros en el Tanaj. El primer gran movimiento sionista fue encabezado por Ezra y Nehemías, cuando ellos suben y restauran el Beit HaMikdash, reconstruyen nuevamente las murallas, se establece el Sanedrín, se organiza otra vez la vida religiosa y civil en ese tiempo. Pero todo esto se construye, todo esto surge bajo un concepto o una penumbra, digámoslo así, de angustia como tal. ¿Por qué? ¿Por qué de angustia? Porque hay unas profecías caviajol que ya David había percibido de Malach Mabech, ¿Nahom? Consecuentemente, en la división tripartita de las 70 semanas viene una segunda fase que no podemos pasar por alto. Una segunda fase, Shalom Jimmy, desde Ecuador nos está saludando, Héctor, querido hermano, nos está saludando desde Venezuela, otras personas desde Colombia también. Entonces, Rabotai, la segunda fase nos habla a nosotros de 72 semanas. Esas 72 semanas son 434 años. Si nosotros hacemos entonces la suma, si nosotros hacemos la multiplicación, tenemos 7 semanas, que son 7 por 7, 49, y agarramos entonces este número como tal
y lo multiplicamos nuevamente, nos da 434 años. Así enseña nuestro Jajamín referente al tema que estamos nosotros estudiando. Un momento. Estoy otra vez monitoreando. Un momento, por favor, pido perdón. Ok. Seguramente usted preguntará y dirá, ¿de dónde sale esos 434 años como tal? Seguramente dirá eso. Vamos a estudiarlo en profundidad, de dónde Jajamín sacan este concepto como tal. Jajamín nos dicen a nosotros lo siguiente. El texto declara con exactitud aritmética en el texto del Tanaj, del Sefer Daniel, dice, Shabu'in Shibea, Beshabu'in Shishim Ushnaim. Es decir, 7 semanas y 72 semanas, y las 72 semanas no son un número arbitrario, estas 72 semanas no son un número arbitrario, sino que es extraído de fuente, no es un número arbitrario, perdón, ni extraído de fuente alguna posterior al texto, lo cual es una unidad, esto que estamos hablando de esta semana, es una unidad cronológica intermedia que el Pasuk mismo nos consigna a nosotros, separada de la fase de reconstrucción, que son 7, y de la fase de colapso final, que es 1. De manera tal, Rabotai, un concepto muy profundo dentro del judaísmo que enseñan nuestros Jajamim, in Ezra y Rashi y los Mefarshim, que nos dicen aquí, tomamos otra vez en consideración al comentarista clásico de la Torá, que es Rashi, tomamos ahora también al Radak, nuevamente tomamos a Saadia Gaón ahora y a Barbanel, y ellos coinciden en interpretar este periodo largo como la duración de la estabilidad histórica del segundo templo, el cual ya había sido establecido. Es decir, que de esta frase en hebreo, que es Shabu'in Shibea, Beshabu'in Shishim Ushnaim, 7 semanas y 72 semanas, Rashi, el Radak, Saadia Gaón y Abarbanel coinciden en interpretar que este periodo largo, como la duración de la estabilidad histórica del segundo templo, ya estaba establecido. ¿Desde dónde? Desde su consolidación hasta los eventos de crisis que culminan en su destrucción. ¿Cuándo ocurre la destrucción? La destrucción del segundo Beit HaMikdash, lo cual es a lo largo de estas 62 semanas, suceden con sus altibajos espirituales, lo cual en esos altibajos espirituales, desde la construcción, desde la destrucción del primer templo hasta su construcción del segundo templo y de la construcción del segundo templo hasta su destrucción, es lo que se está hablando aquí, lo que nos dice Rashi, el Radak, Saadia Gaón y Abarbanel, a lo largo de estas 62 semanas, lo cual suceden con un altibajo espiritual, de lo cual se menciona el dominio persa, el dominio helenístico y el inicio del dominio romano. No estamos hablando de 62 semanas como tal en el contexto lineal. No estamos hablando de 62 semanas en ese sentido. Entonces, el error exegético de Rabotai y Amorai, el error exegético que hablamos ayer, más frecuente que obvian todos los teólogos cristianos, consiste en aislar las 62 semanas del bloque de 7 semanas que las precede, tomándolas como un punto de arranque en un conteo independiente, de manera tal que la Torá
no las presenta así. La Torá no lo va a presentar así. Son el tramo central de un proceso histórico continuo y orgánico. Pero entonces viene una tercera fase que tiene que ocurrir. Y aquí fue donde nos quedamos ayer. Esta tercera fase es una semana. Y una semana, Rabotai Viamorai, no es una semana lineal. Lo que estamos hablando de estas 62 semanas no es 62 semanas lineales. Najón, quiero que se entienda eso. Y ahora, en esta tercera fase, una semana, ¿a qué se refiere? Sabemos que una semana tiene 7 días. De manera tal que cuando se dice una semana se habla de 7 años. En este mismo orden de idea que estamos llevando, Rabotai Viamorai, la semana final describe la fase de derrumbe acelerado del sistema del segundo templo. La corrupción interna que había en ese tiempo sacerdotal, lo cual Roma como instrumento es utilizado, Roma es utilizado como instrumento de juicio divino, como vara en la mano de Hashem para nosotros, y en consecuencia cesan los sacrificios dentro del Beit HaMikdash. A esto, el Malvim, otro de los comentaristas clásicos de nuestro pueblo, identifica aquí no un simple evento puntual, sino el colapso de un entero sistema espiritual institucional, es decir, de la Yahadut como tal. Es lo que habla el Malvim en todo este acontecimiento histórico. No lo ve como un simple evento puntual, la destrucción del Beit HaMikdash, y ya pasó. Roma sacrificó un cerdo dentro del Beit HaMikdash, bejule. No lo está viendo realmente así el Malvim, sino no lo ve como un simple evento puntual, sino que él lo está viendo como un colapso de un entero sistema espiritual institucional cuya agonía se había iniciado mucho antes de la destrucción física del Beit HaMikdash. Eso es lo que dice el Malvim. El Malvim está diciendo la destrucción del segundo templo como tal no es un evento puntual, sino que ya venía un declive dentro de la Yahadut. Así enseña él. Se había iniciado mucho antes de la destrucción física del Beit HaMikdash, como nosotros lo sabemos. Entonces, dice Hexig Hashabua. ¿Qué es Hexig Hashabua? Hexig Hashabua es la mitad de la semana. Es decir, una semana de 7 años, la mitad de la semana, ¿cuánto sería? Serían 3.5. ¿Najón? Muy fácil. 3.5. Entonces, esta Hexi Shabua señala el momento en que el Beit HaMikdash pierde su valor ante el cielo. Aunque el edificio físico subsistiera, a pesar de que el Beit HaMikdash existía como tal, todavía por algún tiempo ya no tenía valor como tal Minas Shomayim, desde el cielo. Ahora, es importante, Rabotai, para seguir profundizando, esto lo estoy colocando en un ambiente histórico para poder tener la noción de lo que estamos hablando referente a las 70 semanas de Daniel. Es necesario ahora que nosotros podamos comprender un cuadro cronológico de las 70 semanas para poder visualizar qué es lo que está pasando. A todas las personas que estén interesadas después que yo termine de dar el shur, no el día de hoy, sino cuando lo termine de dar por completo, espero terminarlo el día de hoy, y a los que me pidan les paso este estudio en PDF. Me pueden escribir aquí en TikTok en privado, o los que tienen mi número de teléfono me lo pueden pedir y yo se los paso en PDF, y ahí tienen el cuadro cronológico para que ustedes puedan cotejar. Entonces, el cuadro cronológico de las 70 semanas de 490 años, según Rashi, según un sefer que se llama Seder Haolam y el Malvim,
Ellos nos dicen lo siguiente. Imaginémonos que tenemos un cuadro y pongamos etapa, semanas, años, evento e imperio. Vamos a verlo así. Una vez más, etapa, semanas, años, evento e imperios. Entonces, hay algo interesante que aquí ocurre, Rabotai. Déjenme ver si puedo, en este momento, si puedo poner la pantalla de mi computadora aquí para que ustedes lo vean. A ver cómo le hago. A ver, primera vez que voy a hacer esto, así que pido por favor que se esperen un momentico. Grabación de pantalla. Ah, aquí está. A ver, vamos a ver, a experimentar con esto. Vamos a añadir pantalla, ajuste, captura de cursor, añadir fuente. Vamos a ver qué aparece con esto. Vamos a ver, vamos a ver. No veo nada. Aquí en el celular que tengo no me aparece la pantalla todavía, así que vamos a ver. ¿Por qué hago esto, Rabotai? Ah, creo que aparece, pero está en el fondo. Espérense un momento. A ver. Ah, sí aparece. Entonces tengo que quitar el fondo que yo tengo. A un momento. A ver. Fondo. Ok, vamos a quitar el fondo. Ponemos original. A ver si... Ah, ya entendí qué es lo que pasa. Ok, a ver. Creo que me tengo que minimizar yo un poco. A ver. Ah, ya. Aquí estoy. Quito esto. A ver. Ok, minimizo. Me pongo yo un poquito para acá arriba. Aquí estamos todos juntos. Ya va, un momento. Entonces le doy para acá. Ok. Luego le doy aquí. Pasamos esto para acá. Ahí sí me ven, ¿verdad? Ahora sí. Según yo estoy viendo aquí en el celular, que sí me están viendo. Fuerte abrazo para todos. A ver, aquí, ¿me ven? ¿Me están viendo todos? A ver, díganme si me ven o no. Ok, ahí uno dice que sí me ve perfecto. De las 9 personas que hay, solamente una me ve. Bueno, no importa. Ahí les dejo. Vamos a estudiar así. ¡Wow! La tecnología, ¿no? Increíble. Primera vez que hago esto. Bueno, ahora sí. Nos hacemos así en las manitos. Estamos contentos porque estamos estudiando y seguimos adelante. Bueno, entonces fíjense algo. El cuadro cronológico de las 70 semanas, 490 años, lo pueden ver ustedes ahí. Creo que estoy un poquito atravesado todavía. Se ve mi imagen todavía un poquito grande. Pero bueno, la cronología clásica según Rashi, el Seder Olam y el Malvim. Entonces tenemos, Rabotai, etapa, tenemos semanas, tenemos años, tenemos evento y tenemos imperio. En la primera etapa tenemos el decreto de Ciro. Y cuando dice semana aparece una rayita que es cuando comienza la visión de Daniel. Y eso ocurre en el año 538 antes de la era común. ¿Cuál fue el evento que ocurrió ahí? Permiso del retorno de los judíos para la reconstrucción del Beit HaMikdash. ¿Y en qué imperio fue eso? En el imperio persa. En el imperio persa, como dice. Entonces tenemos, bajo de eso, la reconstrucción. Tenemos las primeras 7 semanas, que eso corresponde a 49 años. ¿Y qué evento ocurrió? Jerusalén restablecida en el imperio persa. Luego tenemos el periodo estable donde se consolida la vida, se establece nuevamente el Sanedrín, etcétera, etcétera. Eso, tenemos 62 semanas que ocurre en el año 434, en el segundo templo que se consolida como tal, en el imperio persa y en el imperio griego. Luego tenemos el asesinato de Onías III. En la semana, como ven, hay una rayita. En el año 171 antes de la era común.
Luego viene un evento que dice ungido eliminado. ¿Qué quiere decir eso, ungido eliminado? Porque el texto de Daniel nos dice que se va a ungir a un personaje. ¿Se acuerdan que lo estudiamos ayer? Entonces aquí hay dos interpretaciones que dan Jajamín. Una interpretación es Rabotai Biamorai. Una de las interpretaciones es que cuando se habla de la unción de que se va a ungir al Kadosh Kedoshim, al santo de los santos, es que se va a ungir nuevamente la reconstrucción del templo, pero entre el templo tenemos los atrios, tenemos la parte externa, tenemos los atrios y el Kadosh y el Kadosh Kedoshim. Se iba a ungir esa parte. Otros jajamín dicen, sí, pero quizás aquí habla de un ungido. ¿Y quién es ese ungido? Ese ungido no es, o sea, en el contexto del judaísmo, ungir viene de Mashiach, que es ungido. Y eso habla de un sacerdote, de un Cohen, y es este Onías III, que el ungido ha sido eliminado. ¿En qué tiempo? En el imperio de Grecia. ¿Me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo, Rabotai? Entonces, seguimos. Viene la semana final. Semana 1, año 7, evento, colapso espiritual. Está en el imperio entre Grecia y Roma. Y después viene otra etapa de esta cronología clásica que lo saca Rashi, el Seder Olam y el Malvin. Viene la destrucción del templo. ¿Cuál templo? La destrucción del segundo templo. Vemos que ahí tiene una semana, una tachita. En el año 70 de la era común, en el año 70 de la era común, el evento, fin físico del Mikdash, es decir, del templo. ¿Por manos de quién? Del imperio romano. Así enseña en Jajamín. Entonces, pasamos un poquito más abajo. Hay una nota que coloco y es: la profecía no exige que todo termine con precisión aritmética en el año 70 de la era común. ¿De dónde lo sacamos? El Malvin explica que el decreto divino, es decir, el decreto que le da a Hashem, a Malach Gabriel, que le transmite a Daniel, se despliega en fases orgánicas, no en una línea mecánica, no en una línea, valga la redundancia, lineal, y viene entonces la destrucción, es la consecuencia última de un proceso cuyo decreto fue pronunciado mucho antes. Ahí viene un punto ahora interesante, Rabotai. ¿Cuál es el punto interesante? Daniel 9:26 nos dice a nosotros el ungido eliminado. Lo vimos en la tabla cronológica que nos muestra aquí, en esta tabla cronológica que nos muestra Rashi, el Seder Olam y el Malvim. Lo vemos en la semana final, semana número 1, año 7, asesinato de Onías III, no tiene semana, año 171 antes de la era común, ungido eliminado por el imperio de Grecia. Entonces, Rabotai, viajarei hashabuim, shishim ushnaim, yikaret mashiach ve'einlo. Así está escrito. Es decir, Daniel 9:26 nos dice a nosotros, después de escuchen bien, después Aharei Hashabuim, después de las 72 semanas, Shishim Ushnaim, de las 72 semanas, será eliminado, y Kared será cortado, será eliminado, execrado. Hamashiach, Mise Hamashiach. ¿Quién es el Mashiach? Un ungido. Ve'einlo, y no quedará nada para él. Y este punto, Rabotai, como muchos otros puntos, es un punto
neurálgico que si se estudia bajo otra connotación que no sea el judaísmo, se caen en errores muy garrafales. Porque llegan a pensar que este ungido es el personaje histórico que muchos de ustedes conocen. De lo cual que para nosotros no hay Mashiach en ningún sentido. Respeto a quienes crean que ese personaje sea el Mashiach, nosotros no lo creemos. ¿Najón? Sin ánimo de ofender a nadie, por favor. Estamos haciendo un estudio simplemente. Estoy revisando aquí porque recuerden que siempre aquí me sale un mensajito que me dice después de tanto tiempo, por favor marca para que no se cierre el live. Entonces, Rabotai, basándose en el Seder Haolam Rabá y en la tradición rabínica, es decir, la Torah Shebeal Pé de nuestro pueblo, por favor denle a su celular también, a ver si llegamos a los 29.6K y vamos por 28.7. Denle a su pantallita. Entonces, Rabotai, basándose en el Seder Haolam Rabá y en la tradición rabínica, Rashi, el comentarista clásico de la Torá, a este Mashiach lo dice, a este Mashiach, Rashi ve a este Mashiach, lo compara, dice que es Onías tercero. Onías HaKohen Hagadol, ahí dice en hebreo. Rashi nos dice que es Onías. ¿Por qué? Porque es el último sacerdote legítimo, el último sacerdote legítimo asesinado aproximadamente en el año 171 antes de la era común. ¡Wow! ¡Qué interesante este estudio, Rabotai! Es un estudio para nosotros estudiar las profecías, Cabiajol, llamémosla así, de Daniel. Tenemos que irnos a la historia per se de nuestro pueblo, a la historia tal cual del judaísmo. Entonces ya dijimos, Rabotai, que Onías, HaKohen Hagadol, el sumo sacerdote legítimo asesinado aproximadamente en el año 171 antes de la era común, y su muerte no fue un hecho, no fue un mero hecho político. Esto marcó el quiebre de la cadena sagrada del sacerdocio. Es decir, que los sacerdotes que después se pusieron de Onías no fueron sacerdotes realmente, no fueron Kohanim realmente, compraban el título. Grecia se lo vendía, Roma se lo vendía. Shalom, Jorge. Es decir, entonces Rashi nos dice que Onías fue ese Mashiach, ese ungido. Y hasta ahí la casta sacerdotal del Beit Hamikdash terminó por completo. Todos los demás sacerdotes que vinieron no eran sacerdotes, no eran Kohanim. Compraban como cualquier postor. Entonces, a partir de él, el cargo se compró, se helenizó y perdió su kedushá intrínseca, y el sacerdocio pasó a manos corruptas. ¿A las manos corruptas de quién? De Jasón, de Menelao, Bejule. Y el servicio del Beit Hamikdash quedó interiormente vaciado. Ya no había kedushá en el Beit Hamikdash. La Shejinah se fue. No había kedushá, no había Kiddush Hashem, no había absolutamente nada de eso. Había Hilul Hashem, había todo lo contrario. Lama, porque está escrito en la Torá que el único que podía entrar al Kadosh HaKadoshim en Yom Kippur era el Kohen Hagadol, más nadie podía entrar. Y había una advertencia muy grande, y esta advertencia muy grande era que el que no fuese Cohen y entrara a ese lugar iba a morir. ¿Y por qué estos personajes no murieron? ¿Por qué no murieron, Rabotai? Porque simplemente ya no había Kedushá en ese lugar. Se fue la Kedushá.
El servicio del Beit HaMikdash, de la construcción, de la destrucción del primer templo a la construcción del segundo, hubo un periodo, como ya vimos en el año 171 antes de la era común, del asesinato de Onías Cohen Hagadol, se perdió, no existió más, la Kedushá se exilió. Rabotay, les voy a hacer una pregunta. ¿Están conmigo? ¿Me estoy haciendo comprender con el estudio? Fíjense que puse para que puedan ver en la pantalla donde yo estoy leyendo, y ustedes si quieren leer también pueden hacerlo. Y como les dije anteriormente, al finalizar el shiur, espero darlo el día de hoy, a las personas que me lo pidan se lo mando por PDF, no les voy a cobrar absolutamente nada, es una sedaká mía hacia ustedes. Una sedaká mía, ya muy chiquitico, seguro muy chiquitico porque está en el celular, creo yo. Pido disculpas, a ver, sí, se ve, yo también lo tengo aquí en el celular, estoy corroborando por el celular, se ve muy pequeñito. Pero Eimalazot, en hebreo, en español, Eimalazot, no hay nada que hacer, no puedo hacer más nada. Najón. De hecho, mandé a pedir, compré una pantalla, algo que se coloca aquí en el laptop, y tiene como 3 pantallas, es decir, tiene una pantalla de este lado, otra de este lado, y ahí puedo dividir la pantalla, y lo hago pensando en los shiurim que yo doy en vivo, para que sea más cómodo para mí y las personas que están del otro lado poder agrandar las imágenes, etcétera. Bueno, seguimos. Esas fueron las pautas publicitarias. Seguimos, Rabotay. Quiero que por favor estén conmigo en esto. Sé que quizás es un poco difícil para ustedes porque están en Latinoamérica, está de tarde, tal vez están trabajando, están escuchando, pero por lo menos están escuchando el shiur y eso ya vale mucho. Tiene una pregunta Jorge. A ver, Jorge, ¿cuál es la pregunta? Los Perusim tuvieron mucha lucha contra esos. ¿Contra esos quiénes? En ese tiempo, me imagino a lo que te estás refiriendo, en ese tiempo, el episodio, llamémoslo así, político que estaba viviendo Israel, no el asedio militar que tenían solamente, sino el ambiente político, social que estaba dentro de la Yahadut en ese momento era muy fuerte. Seguro se levantaron Sedokim, se levantaron, como tú pusiste, Prushim, Bejule, etcétera, etcétera. Se levantaron varios grupos, unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Era realmente en ese momento un tohu vabohu, un caos y desolación. ¿Por qué? Porque ya no estaba el Beit HaMikdash, estaba el Beit HaMikdash, pero no había Kedushá. En ningún sentido había Kedushá. Otros jajamín dicen no había tampoco inspiración profética, lo que se conoce como Ruach Kodesh, inspiración divina, no había tampoco, se había ido y muchas cosas ocurrían en ese momento. Entonces, sí, Sedokim, ok. Entonces, Rabotai, ¿qué pasa? Rashi interpreta esta frase que leímos anteriormente, Be'ein-lo, que Be'ein-lo, si vamos un poquito más arriba, está en Daniel 9:26, que dice al final, Mashiach Be'ein-lo. ¿Qué es eso? Una vez más nos vamos al comentarista clásico de la Torá, que es Rashi. Rashi interpreta esta frase Be'ein-lo y no quedará para él como la ausencia de todo sucesor legítimo. Es decir, que la persona que se iba a colocar como Cohen Hagadol era ilegítimo. No existía ya como tal. No existía en ningún sentido. ¿Najón? Entonces, yo no sé si usted está comprendiendo lo que esto significa, de que ya, estando el segundo templo, eso, la muerte en el año 171 antes de la era común, y con el cuadro cronológico que yo le mostré,
Entonces, según como enseña la historia, con todo respeto lo digo, como enseña la historia cristiana, que dice que Yeshu fue juzgado por un Sanedrín, Bejule, son inventos como tal, porque en ese tiempo, no el Sanedrín, el que era sumo sacerdote, que supuestamente aparece en los escritos cristianos, era un sacerdote ilegítimo. Por lo tanto, la persona que se levantó en ese momento como un Mashiach, diciendo que era el Goel, o otros dijeron que él era el Goel, también era ilegítimo. Había un caos de confusión tremenda, que cualquier persona que se paraba en una esquina y decía, yo soy el Mashiach, unos le creían, otros no le creían, otro venía y decía, yo soy el profeta ahora, yo soy Juan, yo soy el tal. Había un momento de tohu vabohu increíble. Increíble. ¿Najón? Miren lo profundo que nos lleva este estudio de Daniel y cómo repercuye en aquel momento, en aquel tiempo histórico como tal. De hecho, los escritos de Flavio Josefo dice que en aquellos tiempos, en el segundo tomo, dice que en aquellos tiempos se levantó un tal Yeshu diciendo que era el Mashiach. Así dice Flavio Josefo, diciendo un tal Yeshu. Así lo dice él, no lo digo yo. Diciendo que era el Mashiach, de lo cual no se habló mucho. Así dice el historiador Flavio Josefo. No lo digo yo. Seguimos. No estamos hablando de esto, no estamos hablando de él, estamos hablando de Daniel. Entonces, Rabotai, Rashi interpreta Veinloch y no quedará para él como la ausencia de todo sucesor legítimo que se presentara como Cohen. El Malvim, otro de los comentaristas que ya hemos traído a la palestra, profundiza esta lectura en clave moral. Él dice, Onías III es la figura que simboliza la separación entre ritual y ética. Ritual y ética, el comienzo del templo vacío por dentro. Es decir, el Malvin está diciendo, Onías III es la figura simbólica, la separación entre ritual y ética, el comienzo del templo vacío por dentro, y para el Malvin el sacrificio deja de ser espiritualmente aceptable. Deja de ser espiritualmente aceptable. Es decir, que los Kohanim, que eran ilegítimos, y ellos ofrecían korbanot, en balde lo hacían porque no servía para nada. En balde lo hacían. Raksui, antes de que deje de existir físicamente. Masé, antes de que el templo deje de existir físicamente, los korbanot ya no existían. Es decir, a pesar de que el Beit HaMikdash estaba erigido, no había kedushá en ningún tipo de sentido. Y de hecho dice la Gemara, si mal no recuerdo, Maseje Pesachim, si mal no recuerdo, que cuando se daban korbanot referente al día de Yom HaKippurim, dejaban un cordero en el Beit HaMikdash y el otro lo enviaban a Azazel. Más de Azazel. ¿Qué es Azazel? Azazel era un lugar de despeñadero, donde iba el corderito y iban 2 personas, 3 personas, iban también con el corderito y ellos lo agarraban y lo tiraban por ese barranco para que se desnucara. Eso era Azazel. Azazel no es un personaje, no es un demonio, no es nada. Es un lugar, un makom, un sitio. Y saben, con todo respeto, otra vez lo digo, y quiero que por favor quede muy claro, no estoy en contra de los cristianos ni nada de eso. Estoy en contra es cuando quieren decir cosas que no son correctas, y no estoy llamando a nadie a polemizar ni nada, con todo respeto lo digo. Toman ciertas partes del Talmud sin conocerlo en profundidad y dicen, mira, en los tiempos de este personaje histórico ya no se daba, cuando los judíos daban el corbán, ya no la cinta que se colocaba en la puerta del Kadosh Kedoshim, que simbolizaba que Hashem había aceptado el corbán que se enviaba a Azazel y el que se daba en el Beit HaMikdash en los tiempos del personaje histórico,
ya no cambió de color. Decía que una cinta que se colocaba cambiaba de color, no recuerdo, rojo, azul, no recuerdo ahorita, y ya no cambia. ¿Por qué? Porque ese personaje, según, es el cordero que quita el pecado del mundo. Y sacan unas historias que, como les dije ayer, vino un extraterrestre y se vistió de japonés y le quiere enseñar de la cultura japonesa a los japoneses. ¿Qué va a decir el japonés? Mapitom, ¿qué pasó? ¿Acaso te volviste meshugá? ¿Te volviste loquito? ¿Diatar? ¿Estás más loquito que una cabra? Rabotai, Daniel 9:27, la semana final y el cese de los sacrificios. Un momento, déjenme ver si me salió el mensaje. No, ahí estamos bien. Ok. A ver, ¿me subí mucho? Ok, a ver dónde lo pongo. ¿Aquí? Ok, seguimos. Entonces, Rabotai, Daniel 29, Daniel 7:29, allá abajito, donde está en un color como marroncito, dice la semana final y el cese de los corbanos. Dice, en la parte en español, confirmará un pacto con muchos por una semana. Begivir Berid, la Rabin, Shabua Echad, confirmará un pacto con muchos por una semana. A la mitad, Bajexi Hashabua, a la mitad de la semana, Bese Uminra, cesará el sacrificio y la ofrenda. Incluso el texto de Daniel nos dice qué ofrenda se estaba dando. La ofrenda de Minha, la ofrenda de la tarde. Rashi, comentarista clásico, describe aquí la destrucción concretada del servicio del Beit HaMikdash, el cese literal de los korbanot, el derrumbe de la institución sacerdotal, y el Malvin nos enseña que en su característica la lectura moral histórica invierte el orden casual. Habla de la muerte espiritual, precede y determina la muerte institucional. La destrucción no es la causa del colapso, sino su consecuencia visible. Así nos dice el Malvin. Ahora, Rashi y Abarbanel traen 3 lecturas complementarias para este episodio que estamos estudiando. Rashi nos va a hablar a nosotros de la historia concreta. Pero Rashi, Rabotai y Amorai, sigue fielmente el Seder Haolam. Es un libro que escribió uno de los grandes rabinos de nuestro pueblo. Rashi sigue fielmente el Seder Haolam, identificando con precisión los eventos históricos, el asesinato de Onías III, el quiebre institucional del sacerdocio, el cese de los korbanot. Su método que utiliza Rashi es el método Peshat, en su sentido más profundo. Ahora, usted se acuerda, y si no se acuerda se lo enseño, hay 4 niveles de interpretación de la Torá, de toda la Torá, de todo el Tanaj, que en sus siglas es Pardes. Entonces, en su método, que es el Peshat en su estado más puro, es decir, en su estado literal, él nos habla de la fidelidad al texto, fidelidad a la tradición rabínica, sin añadidos filosóficos ni especulaciones sobre el futuro. Rashi responde a la pregunta entonces, ¿qué ocurrió? Rashi dice, ¿qué ocurrió entonces? El Malvim nos habla del proceso espiritual interno, mientras que Rashi habla de la historia concreta en su estado más puro, en el sentido Peshat de lo que es el estudio, en el sentido literal. Él pregunta al final, ¿qué ocurrió? El Malvin
nos habla a nosotros del proceso espiritual interno de Am Israel en ese tiempo. El Malbim acepta íntegramente la cronología y las identificaciones históricas de Rashi, pero abre una dimensión adicional. El Malbim abre esa dimensión adicional y es de los procesos espirituales que subyacen a los eventos visibles. La profanación del templo, la muerte de Onías, la decadencia espiritual, la ausencia de la Shejinah en el Beit Hamidash, Bejule Bejule. Y para él, la decadencia del templo no fue repentina, como dijimos anteriormente, sino que fue progresiva. La corrupción moral precedió a la destrucción política y el Malbim responde a la pregunta, no como dice Rashi qué ocurrió, sino que el Malbim dice cómo ocurrió internamente. ¡Wow! Rabotai, ¿usted se ha hecho esa pregunta cuando estudiamos o cuando usted estudia alguna parte del texto de la Torá? Cuando usted esté estudiando la Parashá, etcétera, etcétera, o cuando está leyendo algún libro que hable de acontecimientos históricos del judaísmo, usted se hace esa pregunta como la hizo Rashi, como lo hace el Malbim, como lo hacen los jajamín de antaños y como lo hacen los jajamín contemporáneos. Y todas las respuestas bajo la convicción de la Yahadut. ¿Que nos contaminamos? Sí, nos contaminamos. Hicimos Teshuvá, estamos haciendo todavía Teshuvá, pero nunca hemos dejado de ser el pueblo de Hashem. Gisela es muy honesta, Gisela pone no. Gracias, Gisela, por tu honestidad. Pero vienen entonces otras personas y dicen, no es así, porque yo digo, porque no sé qué cuestión, y basan sus estudios en argumentos que, donde históricamente, ¿dónde estás sacando? ¿De dónde te estás basando? ¿Dónde estás haciendo eso? Y vienen a enseñarnos y a decirnos a nosotros, lo que pasa es que la costumbre de ustedes es costumbre de hombres, y pare usted de contar cantidad de cosas que dicen que Ribono Shel Olam. Mapitón. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Va a venir el marcianito y le va a enseñar a un japonés a cómo comer. No sé si los japoneses comen sushi, no sé. Pero vamos a hablar de las espadas. ¿Cómo ser samurái? Digámoslo así. Por favor, ubiquémonos en el tiempo y el espacio. Ay, Rabotai, Beamorai, el estudio está profundo. Está profundo, está fuerte. Está fuerte y profundo el Siur. ¿Sí o no? Está profundo, profundo, profundo. Y apenas vamos por la página, déjenme ver, estamos por la página, upa, ¿qué pasó aquí? Ya acomodé. Estamos por la página número 4 de 10. Y ya hemos pasado 1 hora 3 minutos. Ustedes me dicen si seguimos un rato más o paramos hasta aquí para dejar que nuestras neuronas dejen de echar humo. Ustedes me dicen si seguimos o lo dejamos hasta aquí para que nuestras neuronas respiren un poquito y seguimos con el estudio el día domingo en Yom Rishon. No, el lunes no puedo. El lunes, si mal no recuerdo, déjame ver aquí el Luach. El lunes, un momento. El lunes es el ayuno de Esther. El ayuno de Esther, y entonces en la noche, el lunes en la noche, estamos en el Beit Hamidash, ahora en el Beit Hamidash, Be'ezarat Hashem, que se ha construido pronto en nuestros días. Estamos en el Beit HaKnesset escuchando la primera lectura de Purim, y se hace en la noche, la primera lectura. La otra se hace el día martes en la mañana. Entonces el lunes no voy a poder, el martes tampoco voy a poder darle el shiur. Al menos que le dé el martes en la noche, que podamos reunirnos por este medio y seguimos con el estudio de Daniel. Entonces, Rabotai, Beamorai, a ver, ¿qué me colocaron? Rap, tengo que ir al trabajo, me disculpo, me retiro, está muy bueno el estudio, hasta la vista, querido, cuídate, hermanito, todo lo mejor. Majunco pone el lunes, no puedo el lunes. Dani pone Purim.
Gisela pone rap, yo creo que mucha información ya. Ok, Beseder, ya, dejamos hasta aquí. Yes, la Tani de Esther Bellón Sheni, Betach. Entramos en Purim. Vamos a seguir un poco más, Rabí. O sea, una persona me dice que sí, otra persona me dice, no, dos personas me dijeron, hasta aquí ya, por favor. Uno me pone, vamos a seguir. Entonces, como hay 2 contra 1, vamos a dejarlo hasta aquí. Dani pone, seguimos. Bueno, tenemos 2 y 2. A ver, ¿quién da el desempate? ¿Quién da el desempate? Vamos a ver cuánto queda. Queda un trozo. Bueno, vamos a seguir con este pequeño trozo y concluimos, ¿ok? Abarbanel, hablamos entonces que tenemos a Rashi, él pregunta qué ocurrió, el Malvin pregunta cómo ocurrió internamente y Abarbanel nos va a decir otra cosa. Entonces, don Isaac Abarbanel eleva en el análisis, sigamos con este, sostenemos el mundo, seguro que sí. Don Isaac Abarbanel eleva en el análisis a una tercera altura. Rashi a una, vimos que el Malvin a otra, y ahora Abarbanel a otro nivel. ¿Cuál nivel habla ahora Abarbanel? Él nos va a hablar al nivel de la filosofía de la historia. Fíjense que ahora entra lo que es la filosofía en el estudio de Daniel. Para él, es decir, para Abarbanel, la caída del segundo Beit Hamikdash no fue accidental ni meramente el resultado de la corrupción interna, como lo dice el Malvin y como lo expone también Rashi. Para Abarbanel no es así. Él dice que fue el cumplimiento de un decreto divino pronunciado con anterioridad. Y pareciéramos que estamos de acuerdo con Abarbanel porque dice, ¿de dónde vino todo esto? Vino Minashamayim, vino desde el cielo, vino por un decreto de Akadosh Baruj Hu, ejecutado a través de quién? Ejecutado a través de Roma como instrumento providencial, es decir, como garrote en las manos de Hashem. Ayúdenos en el like, el rap crezca dándole tap a la pantallita. Se los pido, por favor, denle a la pantallita, no le cuesta nada. Ahí, si pueden hacerlo. Entonces, Rabotai, Abarbanel critica, miren esto tan interesante, Abarbanel critica con energía toda la lectura que estirpe Daniel 9. Escuchen lo que voy a decir. No lo digo yo, lo dijo Abarbanel. Él critica con energía toda lectura que estirpe Daniel 9 de su contexto judío. ¿Qué les parece? Abarbanel dice, cualquier persona que venga a hablar de Daniel y no lo haga desde el contexto judío, está muy lejos de la realidad. Que ignore, dice Abarbanel, que ignore la cronología rabínica o que imponga sobre el texto categorías teológicas ajenas al mundo de la Torá, eso es realmente, agrego yo, una demencia. ¡Wow! Duro Abarbanel. Además, una idea decisiva. Si la redención definitiva hubiera sobrevenido en el periodo del segundo Beit Hamikdash, la Torá habría quedado subordinada a milagros, dice él. Es lo que él llega a las conclusiones. Hashem quiso una historia genuina. Hashem quiso caídas reales con responsabilidad real de cada uno de nosotros. Por eso el Mashiach no aparece en Daniel 9. No aparece. Consecuentemente, la profecía cierra una era y la esperanza mesiánica permanece abierta, no fechada.
Es decir, no tiene una fecha cuándo ocurrirá. Consecuentemente, Abarbanel responde a la pregunta, ¿por qué tenía que ocurrir de esa manera? ¿Por qué tenía que ocurrir así? Entonces tenemos tres preguntas profundas, muy profundas. La primera es la que dice Rashi, ¿qué ocurrió? La segunda, el Malvin, ¿cómo ocurrió? Y la tercera, Abarbanel dice, ¿por qué tenía que ocurrir así? Los tres Mefarshim, Rashi, Malvin y Abarbanel, convergen en la misma conclusión fundamental. Daniel 9 no es una cronología mesiánica final, sino una advertencia histórica de largo aliento. De manera que el tiempo mismo se revela aquí como Keli Beyad Hashem, instrumento en las manos de Hashem. Eso es lo que es Kli Beyad Hashem, instrumento en las manos de Hashem. Así convergen Rashi, Malvin y Abarbanel, que dicen todo lo que ocurrió fue instrumento en las manos de Hashem. No se habla aquí en ningún sentido de Mashiach, no se habla, y queda abierto lo que es el concepto del tiempo mesiánico. Pero Abarbanel nos dijo algo muy interesante. ¿Qué fue lo que nos dijo? Abarbanel dice, cualquiera que venga y estirpe Daniel 9 de su contexto judío, que ignore la cronología rabínica o que imponga sobre el texto categorías teológicas ajenas al mundo de la Torá, introduce además una idea decisiva. Si la redención definitiva hubiera sobrevenido en el segundo templo, la Torá habría quedado subordinada a milagros. Dice Abarbanel, agrego yo, esa persona está desvariando. Ahora sí, dejamos hasta aquí el Shiur, Bezrat Hashem, en Yom Sheni, que es Yom Shelishi, que es el día Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, que es el día martes. Bezrat Hashem, vamos a seguir estudiando más de Daniel, vamos a estudiar qué hace referencia ahora el Seder Olam Rabbah, un libro muy importante dentro de la tradición judía, que es la columna vertebral de la cronología que estamos nosotros estudiando hoy. ¿Qué les pareció el estudio, Rabotai? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Interesante? ¿No interesante? A ver ahora cómo quito yo esta camarita. A ver. ¿Cómo la quito? Ah, aquí está. Le doy aquí. Y se quitó y me pongo yo grandecito para que me vean a mí. Interesante, ¿no? Rabotai, no se vayan. Le voy a dejar una pequeña música para que nuestra cabecita, wow, haga como que como que mucha información, una música muy linda, un consejo que nos da Rabbi Nachman y terminamos nuestro shiur del día de hoy. Voy a ponerle algo no tan movido de Purim, sino algo un poquito más suave. Un poquito más suave. Un momento. Por favor. Ok, se las dejo. Ahí les va.
לעני כי הטוב, ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי הטוב, ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי הטוב, ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי הטוב, ולפני השם ישפוך סליחות. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. תפילתי ושבתי אליך תבוא. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא Ese es el Teilim, el Salmo 102, Tefilá Le'ani, la tefilá del pobre, así se dice. Rabotai, ok, ¿cuál es el consejo que nos da Rabbi Nachman el día de hoy en el Sefer Sichot Haram? Nos dice lo siguiente: en Rosh Hashanah uno debe actuar de manera inteligente y tener solo pensamientos buenos.
se debe tener en mente que Hashem será bueno con nosotros. En Rosh Hashanah, aunque no estamos en Rosh Hashanah, pero es el consejo que nos da Reben Nachman, uno debe estar contento, pero también debe llorar. En el primer día de Rosh Hashanah se debe hablar lo menos posible. Dijo el Rebbe que un gran líder debe de ser mucho más cuidadoso en este aspecto. El Rebbe mismo no decía ni siquiera el Piyut en Rosh Hashanah. Solo decía aquello escrito por Rabbi Eliezer Kalir y omitía el resto, pues como líder que era, ponía especial cuidado en no pronunciar ninguna palabra innecesaria. Así nos dice el consejo que nos da el día de hoy, Sichot Haram, de Rabbi Nachman Breslev, de este lindo libro que usted puede adquirir en su librería, en su judaica. Sabidurías de Rabbi Nachman. Bueno, Rabotai, muchísimas gracias, todo lo mejor para ustedes.